Entonces creemos que ahí faltó mucho más respaldo, faltaron cosas mucho más concretas dentro de las cuales habíamos hecho propuestas, porque ACOPI ha sido un gremio muy activo en proponer, pero que creemos que faltó voluntad política para respaldar a la pequeña y mediana empresa. Las organizaciones que practican la economía social y solidaria han logrado manifestar una forma original, tanto de hacer economía como de crear diferentes prácticas de gestión del territorio. Bienvenidos a Gestión Solidaria, un programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo nacional. Hoy nos acompaña la directora de ACOPI, seccional Bogotá, Cundinamarca. Ella es Alejandra Osorio. Alejandra, muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes, Alfredo. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. ACOPI es el gremio que reúne a las pequeñas, medianas empresas y también lo que se denomina pymes. Siempre estamos aclarando que una pyme no es tan pequeña como creemos. Hay pymes que son ya de un tamaño mediano y grande y la economía colombiana está sustentada sobre las pymes. Por eso es muy importante esta charla con la doctora Alejandra Osorio. La propuesta económica de cada uno de los dos candidatos que van para el próximo fin de semana a la ronda de elecciones. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué análisis hacen así a priori? Bueno, en primer lugar, pues informar que de parte y a nivel institucional nosotros no emitimos favoritismo hacia uno u otro candidato. Tratamos de mantenernos de manera imparcial porque la institucionalidad que representamos pues tiene un gran número de empresarios que pueden tener una u otra opinión política en particular. Lo que sí nos ha preocupado y lo que sí hemos inferido en el debate electoral es para que, primero, el debate electoral tuviera un debate pues de mayor altura que nos permitiera conversar con los candidatos a la presidencia sobre las propuestas a nivel económico principalmente. Pero adicional también nos interesaba que escucharan al gremio y las diferentes preocupaciones que como micro, pequeñas y medianas empresas hemos expresado no solamente a estos candidatos, sino en general a la sociedad y a los gobiernos anteriores. Claro. En ese sentido, algunas de las propuestas que hemos hecho giran en torno a la competitividad, a la necesidad de mejoramiento de las condiciones económicas que tienen hoy las empresas para desarrollarse y crecer. ¿Fueron atendidos? ¿Los escucharon los candidatos? Bueno, los candidatos tuvimos un primer foro con ellos en el mes de marzo, en donde todavía teníamos consultas dentro de algunas agrupaciones políticas. Dentro de esos consideramos que el balance fue positivo porque logramos tener de diferentes corrientes políticas, de tal manera que pudimos escuchar y los empresarios pudieron acercarse a esas propuestas. En un segundo momento, ya más cercano a la primera vuelta, también invitamos a los candidatos a un foro virtual. Desafortunadamente a ese quienes estaban punteando en las encuestas no aceptaron nuestra invitación. Pero pudimos también conversar con muchos de ellos y también les hicimos llegar en diferentes momentos las propuestas y las preocupaciones principales que teníamos como gremio. Claro, pero como gremio, ustedes hablan de la necesidad de unas bases, de unos elementos fundamentales para que se desarrolle esa competitividad que necesitan las pymes. ¿Cuáles serían esos elementos? Bueno, esos elementos nosotros los hemos dividido como en dos partes. Una primera que tiene que ver con favorecer el entorno de los negocios en Colombia. Eso tiene relación con el costo país, es decir, cómo hacemos que sea más fácil hacer negocios en Colombia, porque hoy las barreras para que las empresas más pequeñas se formalicen, el tema de simplificación normativa, los temas relacionados con la logística, la posibilidad de que tengamos una reducción importante en costos en ese sentido. Y la otra parte que es muy importante es cómo hacemos que el país en general sea más competitivo, porque recordemos que en el comercio internacional no solamente compiten las empresas, sino que compiten los países. Y en ese sentido hemos hecho un llamado para que la política comercial, pero en general todo el modelo económico,
tenga una reestructuración de tal manera que se puedan incluir y tener más presente el desarrollo económico de este segmento empresarial que son las micro, pequeñas y medianas, y hacer una política de industrialización que permita tener sectores estratégicos de la economía que ayuden a jalonar y que ayuden a mejorar esos indicadores sociales que hoy son preocupación de todos los colombianos. Yo sé que ustedes no pueden dar un guiño hacia ninguno de los dos lados, pero ¿no teme usted que esa falta de diálogo directo con los candidatos o de debate entre los candidatos, pues deje casi que en la nube la posibilidad? Lo que se podría estar jugando el fin de semana es un tiro de moneda. Sí, de acuerdo. Nosotros, no, como te menciono, no podemos pronunciarnos a favor de uno u otro candidato. Lo que hemos hecho son los acercamientos para que escuchen nuestras propuestas y también escuchar desde sus propuestas de campaña cuáles son esos acercamientos y esa realidad que ellos pretenden cambiar hoy, respecto a este segmento. Pero muy importante mencionar aquí que pues recibimos posibilidades de conversar con algunos de ellos, que sea cual sea el gobierno, las relaciones institucionales debemos mantenerlas de manera cordial y en armonía, y buscando y haciendo también a su vez las críticas que correspondan cuando lo consideremos pertinente. En ese sentido, nosotros somos una entidad que siempre nos hemos autodenominado como independiente. Es decir, que cuando tengamos que decirle al gobierno que está haciendo bien las cosas, se los diremos de esa forma y los apoyaremos, pero también cuando se estén equivocando, estaremos allí prestos a hacer como ese contrapeso en la democracia, y que es tan necesario, más aún en las condiciones en las que estamos, de decirles que se están equivocando y que habrá que corregir el rumbo en determinado momento. Claro, doctor Osorio, yo comprendo cada uno de los detalles, pero quería insistir un poco. Eh, ¿De qué lado o quién esperan ustedes que esté del otro lado en el tema de la interlocución? Porque una campaña muestra un mediano equipo, la otra campaña pues no se conoce eh, a ciencia cierta quién va a ser la persona encargada de cada tema. Eh, ¿Cómo debería ser la figura de ese interlocutor que necesitan las pymes? Bueno, para nosotros la figura tendría que ser, uno, que en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se le dé más prelación a la industria. Esa es una cosa que nosotros siempre hemos insistido, incluso a nivel de viceministerio, por lo menos debería dársele la relevancia a ese asunto. En la dirección MIPYMES, si bien ha existido desde hace ya casi una década o poco más, creemos que también debería ser una temática que se aborde casi que de manera prioritaria y estratégica, porque resulta que casi el 99% del tejido empresarial son micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas asociadas al sector solidario, que eso es una cosa que vale la pena mencionar, cooperativas, pequeñas empresas que tienen un desarrollo social y comunitario en muchos casos, especialmente los asociados a los temas agropecuarios, que son supremamente fuertes a nivel de cooperativismo. Entonces creemos que allí tendría que haber una mayor interrelación entre lo que hoy se denomina lo que la competencia que le recae a la Superintendencia de Economía Solidaria, y lo que refiere al Ministerio de Industria y Comercio, que creemos que es una cosa que sigue todavía muy, muy dividida y debería empezar a integrarse. Y como le acabo de mencionar, el tema de la interlocución a nivel de la industria, que creemos es un sector jalonador del resto de sectores y que podría ayudar a propiciar una cosa que es muy importante y que nos falta en Colombia, que es la generación de valor agregado. Claro. Los dos candidatos, cualquiera que llegue, tiene que hacer una reforma tributaria. Lo ideal para esa reforma, ¿qué sería? Los dos o tres primeros puntos, los más destacados. Bueno, a nivel de tema tributario, nosotros hemos insistido a lo largo de ya cerca 4 o 5 reformas tributarias en un asunto muy importante, y es que, contrario a lo que hizo la reforma tributaria aprobada el año pasado, que fue incrementar la tarifa general de renta para todas las empresas, creemos que deben existir diferentes tarifas diferenciales
por tamaño de empresa para cada una de ellas, de tal manera que se cumpla ese precepto constitucional de que exista un mayor nivel de progresividad. Ese creemos que es un asunto prioritario y para nosotros ha sido como una bandera del gremio. Un segundo punto tendría que ver con cómo podemos hacer que, primero, se luche contra el contrabando de manera firme. Creemos que ese es un deber del sistema tributario. Buscar mayor progresividad en general en todo el sistema, hacerlo menos regresivo. Y otra cosa que nos parece muy importante es todo el tema de los paraísos fiscales y revisión de las exenciones tributarias que hoy tienen diferentes sectores económicos, pero también empresas o grupos empresariales que ostentan en Colombia pues unos niveles de exenciones y de beneficios tributarios que hacen que el recaudo desmejore, pero además por otro lado hacen que pues el sistema tributario no sea progresivo, que básicamente es que los que más tienen paguen más que los que menos tienen. Claro. Ya no le voy a preguntar sobre los candidatos anteriores, sino sobre este gobierno, pero muy rápido. ¿Cómo le fue a la PYME con este gobierno? ¿Bien, mal, regular? ¿Llamamos a un amigo todas las anteriores? Pues nuestra valoración sobre lo que pasó en el gobierno Duque es que en general discursivamente se podía mencionar mucho, porque creemos que discursivamente se hizo alusiones muy precisas y muy relevantes sobre la PYME, pero desafortunadamente eso no se vio reflejado en los respaldos, en el apoyo que se hubiera esperado de un gobierno que además en su momento quien fuera senador en una de las reformas tributarias nos haya apoyado la propuesta del impuesto diferencial de renta y una vez fue presidente, pues no recibimos ese mismo respaldo a esta propuesta. Y en términos generales, en la pandemia, nosotros sí fuimos muy insistentes, de hecho, ACOPI fue el gremio que a nivel nacional tuvo la iniciativa del subsidio a la nómina, que desafortunadamente muchos de esos recursos se concentraron en las grandes empresas y no porque no creyéramos que había que entregarle recursos a las grandes, sino porque se debía repartir o distribuir de tal forma que llegara prioritariamente a esas unidades productivas de menor tamaño que tenían menos capacidad de resiliencia respecto a la coyuntura y a las dificultades macroeconómicas que afrontó en general la economía colombiana. Entonces creemos que ahí faltó mucho más respaldo, faltaron cosas mucho más concretas dentro de las cuales habíamos hecho propuestas porque ACOPI ha sido un gremio muy activo en proponer, pero que creemos que faltó voluntad política para respaldar a la pequeña y mediana empresa. Y mi última pregunta de hoy, usted es economista, ¿verdad? No, no soy economista. No. Ah, yo No. pensé que era economista. La Fed acaba de subir las tasas de interés. Se espera que este fin de mes vuelva a subir el Banco de la República tasas de interés. ¿Cómo va el tema del crédito para las pymes? Están bastante ahorcadas, hay dificultades. ¿Cómo sienten la inflación? Muy rápido, sí, una visión Bueno, sobre. pues son dos partes. Uno, el tema de la inflación, pues ha golpeado muy fuertemente a las empresas, primero y principalmente en los temas de abastecimiento de insumos y materias primas. Ese ha sido un tema muy complicado para las empresas en términos generales, sumado a las dificultades de logística internacional derivado de la crisis de containers, que eso genera dificultades para el abastecimiento en muchas cadenas productivas y pues Colombia por supuesto no es la excepción. Ese fenómeno, sumado a algunas otras cosas, fue lo que generó un repunte en gran medida de la economía colombiana en el año 2021. Desafortunadamente ese no va a ser un crecimiento sostenible en el tiempo. Ahora bien, del otro lado el tema de créditos. Nosotros seguimos insistiendo que en Colombia debe tenerse una banca de fomento público de tal manera que el crédito que se entregue para el sector productivo sea casi que a tasas cero, a tasas que permitan periodos muy largos de pago y que le permitan realmente a las empresas acceder a ese crédito. Reactivar Porque el lo IFI, que por ejemplo. estamos
Sí, de acuerdo. Nosotros creemos que debería volver a reincorporarse una figura como esa, que en su momento funcionó muy bien. Y aprovechemos que estamos en economía solidaria para mencionar, aprovechar todo el crédito de la economía solidaria que se le pueda brindar a el sector productivo real, porque ahí habrían muchas opciones de financiamiento que hoy incluso fueron aprobadas a través de la ley de emprendimiento, esas formas asociativas y de posibilidad de crédito para personas jurídicas en el sector cooperativo, pero que no se le ha dado viabilidad desafortunadamente, aunque ya está aprobado en la ley. Entonces, creemos que esos dos caminos, la banca pública de fomento y por otro lado el sector cooperativo, serían dos opciones de financiamiento muy importantes para el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Doctora Alejandra, muchas gracias por atendernos y por explicarnos estas cosas. A usted muy amable, Alfredo, siempre a la orden, y pues es un gusto saludarlo y esperando pues cuál es la decisión que toma la democracia colombiana el día domingo. Muy bien, es Alejandra Osorio, es la directora de ACOPI Bogotá, Cundinamarca, que permanentemente nos ayuda a entender estos temas de la economía. A todos ustedes los invitamos para que sigan en sintonía de Gestión Solidaria. Lo invitamos a usted, lideresa, líder de ámbitos rurales, de municipios pequeños, tanto en Colombia como fuera del país, a compartir sus experiencias y conocimientos con lo que se ha logrado construir en esta especialización. Comeva, 57 años cumpliendo tus sueños, nuestros sueños.